Buenos días. Bueno, hoy estoy un poquito ronco, entonces trataré de predicar como los curas, con un tono bastante suave. Por eso rogaría tu máxima atención, ¿vale? Antes de comenzar, me gustaría que todos podamos hacer el ejercicio de poner los móviles en silencio, por favor. Más que nada, para que después no haya distracciones, ¿vale? Me gustaría comenzar saludando a todas esas personas que nos visitáis por primera vez. ¿Quiénes sois? Por aquí vamos a levantar la mano. ¿Cómo es su nombre, señora? Marisol. Damos un fuerte aplauso a Marisol. Y aquí también. Entonces, ¿qué señaláis? ¿Para qué liáis? Vale, por aquí nada, ¿no? Vale, por aquí hay gente nueva. Vale. ¿Y por aquí? Bueno, pues me alegro mucho, señora Marisol, de que usted esté aquí con nosotros. ¿Y por qué no lo decís antes? A ver, ¿quién? Vale, señor. ¿Cómo? Carlos. Otro aplauso para Carlos. ¿Cómo es su nombre, señora? Marta. ¿Y usted también? Marta y Yolanda. Un aplauso para ellas dos. Bueno, nos alegramos muchísimo de que estéis aquí con nosotros, de verdad. Carlos, Marta, Yolanda, Marisol, sois más que bienvenidos. Y me gustaría que podáis prestar atención quizá a una de las palabras más importantes que jamás hayáis escuchado, y es el Evangelio. Escúchame bien, mirad. Absolutamente todas las personas hemos pecado. ¿Quiénes de los 8 billones de habitantes que hay en el planeta no han pecado alguna vez? Absolutamente todos. Entonces, según dice la Biblia, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, fuimos separados de nuestra comunión con Él. Y esa separación fue lo que trajo en nosotros un profundo sentido de tristeza, de abandono, de vergüenza, de miedo. Y por esa razón hay suicidios, por esa razón hay depresión. Lo que tú necesitas no es ni un psicólogo, ni un terapeuta, no digo que sea malo, pero lo que necesitas en el fondo es volverte en amistad con Dios. Dios entregó muchísimos mandamientos que la Biblia demuestra que eran imposibles de cumplir. Imposibles de cumplir. 613 mandamientos que debías de cumplir todos los días de tu vida y que si fracasabas solamente en uno, te hacías culpable de todos los demás. ¿Vale? Eran imposibles de cumplir. Entonces Jesús vino Dios en forma humana y vivió la vida que tú no puedes. Cumplió toda esa ley y murió la muerte que tú tampoco podías haber muerto. Fue crucificado en sustitución de ti. ¿Entiendes? Este es el Evangelio. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Marisol, ¿cuál es la propuesta? Carlos, la propuesta es que debes arrepentirte y dejar de confiar en ti mismo y empezar a confiar en la persona de Jesús. Esto no es un club de gente buena. Aquí todos estamos hechos pedazos. El que no cojea de una pata, cojea de la otra. Absolutamente todos somos pecadores en arreglo, pecadores en reparación. Entonces me gustaría que en esta mañana os arrepintáis de vuestros pecados, confiéis en la persona de Jesús y creáis al Evangelio. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Jesús. Mirad. Vemos en Marcos capítulo 16 y verso 15 cómo nos dice el escritor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda
criatura. ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto? 1 millón, 2, 3, muchísimas, ¿verdad? Mirad, de los 31.187 versículos que hay a lo largo de la Biblia, quizá este sea uno de los versículos más desgarradores para la conciencia de cualquier cristiano. O al menos para la conciencia de cualquier cristiano que sea honesto consigo mismo. Desde el día en el que se escribió, este versículo emite latidos ensordecedores por una iglesia que lo obedezca. Sin embargo, sufrimos una dicotomía entre nuestro deseo y nuestra incapacidad. ¿Sientes el deseo de predicar el evangelio? ¿Sí o no? Sí, pero nos vemos incapaces frente al peso que esto implica. Ahora bien, evangelizar no es un asunto secundario o una actividad suplementaria reservada para los más apasionados, por aquellos que están chiflados. El evangelismo tampoco es para los jóvenes y tampoco es una tarea que debiera de competir con toda la gran lista de actividades que tenemos en el programa de la iglesia. Porque mira, mi hermano, lo preocupante no es que no evangelices, porque hoy mismo es un buen día para empezar. ¿Sabes qué es lo verdaderamente preocupante? Que no sientas el más mínimo dolor por los que se pierden. Lo verdaderamente preocupante es que de las 48 millones de personas que hay en España, según las encuestas, solo el 1.7 de las personas son creyentes bíblicos. Lo verdaderamente preocupante es que los cristianos del siglo XXI crecemos por natalidad. Esto es porque los cristianos tienen hijos. Lo preocupante es que el cristianismo crece a un ritmo más lento que otras religiones. Lo preocupante es que el cristianismo se encuentra estancado en Europa. Y esto significa que son 2.200 millones de personas que nunca han escuchado el evangelio. Lo cual me lleva a preguntarme, ¿qué diantres hacemos en este mundo? Me gustaría comenzar haciéndote una pregunta. ¿A cuántas personas has compartido el evangelio esta semana? Si te sientes contento, te doy mi más sincera enhorabuena. Si te sientes culpable, bienvenido al club. Sin embargo, la culpa no es el detonante que puede ayudarnos a evangelizar. Porque mira, yo ahora mismo podría decirte que al día mueren 160.000 personas y que existe un infierno al otro lado de esta vida. Y seguro que pensarías que debes hacer algo al respecto. Pero pasados los minutos, seguirás ignorando la realidad que te rodea. Si podría transportarte a la misma puerta del infierno y mostrarte a las millones de personas que la cruzan a diario. Si supieras el papel que juegas en el destino eterno de este mundo, que tienes el poder suficiente
para evitar la sobredosis de ese muchacho que vive en tu mismo bloque, el suicidio que el otro día salió en las noticias y que una joven se arrojó de un 8º piso, o el alcoholismo de ese vagabundo con demencia que merodea por tu barrio, eso no sería motivación suficiente para hacer que reaccionaras. Sin embargo, mi hermano, hay un detonante que puede reavivar al cristiano más incapaz de todos. Y es la motivación que nace de tu admiración por Dios. Es decir, que así sea tu asombro por Jesús, así será la intensidad con la que difundirás el Evangelio. Ahora bien, ¿qué no es evangelizar? Muchos de vosotros habréis escuchado esa cita tan famosa que a menudo incluso compartimos en nuestras redes sociales, que dice así: predica y si es necesario, utiliza las palabras. ¿Y sabéis algo? En mi vida he visto frase más mentirosa. Entendemos lo que quiere decir, que vivas de tal manera que tu comportamiento predique más fuerte que tus palabras, que des testimonio, que reflejes al Señor. Sabemos lo que quiere decir, pero en ningún momento el testimonio debe sustituir a la predicación del Evangelio. Nunca. Evangelizar no es compartir tu testimonio. Eso es pre-evangelismo. Yo cuento lo que Cristo hizo en mi vida. Debes de publicar la transformación que el Señor hizo contigo. Debes hacerlo, pero eso no es predicar el Evangelio. Ahora, predicar el Evangelio tampoco es discutir con los ateos, hacer apologética, dar razón de tu fe a otros. No, eso es hacer apologética, pero no es compartir el Evangelio. Eso es pre-evangelismo. Hacer evangelismo tampoco es hacer obra social. ¿Hay que hacer obra social? Por supuesto, pero eso es pre-evangelismo. El mundo debe experimentar de primera tinta que nosotros somos desinteresados y que ofrecemos lo mejor, que queremos ayudar, que dentro de nosotros hay un corazón compasivo que se preocupa por los problemas reales de este mundo. Pero eso no es evangelismo. Ahora bien, evangelismo es un mensaje que debe ser compartido. Evangelismo es un mensaje. De una forma muy resumida, podríamos decir que el Evangelio es el problema a una solución y no un concepto terapéutico que te ayuda a sentirte mejor contigo mismo. Pero en ocasiones nos encontramos publicando los beneficios de ser cristiano. El Señor te va a dar paz, el Señor te va a sacar de la depresión, el Señor va a borrar toda tu tristeza. ¿Y eso es cierto o no? El Señor lo puede hacer. El Señor lo hizo conmigo. El Señor lo hizo en ti. Pero sin embargo, esa no es la propuesta del mensaje. Ahora, ¿qué es el Evangelio? La palabra Evangelio es la composición de dos términos en griego. Por una parte tenemos el término eu, que significa algo bueno, algo positivo, y al otro lado tenemos el término angelión. ¿Y esto qué es? La palabra angelión es un mensaje, un anuncio,
una buena noticia. Una buena noticia. Si fusionamos esos dos conceptos, entonces podríamos decir de una forma breve que el Evangelio es una buena noticia que comienza por una mala noticia. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que el ser humano pecamos contra Dios y estamos condenados a una eternidad sin Él. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que Jesús se sacrificó a sí mismo para que eso no ocurriera. ¿Entendéis, hermanos míos? Entonces, el problema que enfrenta el evangelismo moderno, ¿sabes cuál es? Que presentamos a un Dios más interesado en el bienestar que en el destino eterno de la gente. Y eso es falso, eso es mentira, eso no es real. La gente se va a decepcionar y se van a marchar de la iglesia cuando el cristianismo no cumpla sus expectativas. ¿Entendéis, mis hermanos? Y a veces omitimos el arrepentimiento. No hablamos de arrepentimiento. A mí me cuesta trabajo. Tenemos miedo a lo que piensen de nosotros. No hablamos del arrepentimiento porque tenemos miedo a interferir en el relativismo moral del siglo XXI. ¿Sabes por qué la gente no se conmueve con la historia de la cruz? ¿Sabéis por qué? Porque no saben para qué la necesitan. Porque no saben para qué la necesitan. Y por esa razón, mi hermano, es que no ven a Jesús como el sacrificio que es, sino como un mártir más. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que dos hombres se encuentran en un avión que está a punto de caer al agua. Una azafata se dirige al primer hombre y le desea un vuelo cómodo. Te deseo un vuelo cómodo. Pásalo bien. ¿Quieres unos snacks? Pero escucha, no acabamos de decir que el avión va a colisionar con las montañas, que se han roto los dos motores, que no hay ninguna solución, que no hay ninguna esperanza de supervivencia. Sin embargo, la segunda azafata se dirige a este hombre y le ofrece un paracaídas. Mi hermano, no prediques que Jesucristo mejorará el
antes a las personas que han venido nuevas por primera vez, el hombre sufrió la muerte espiritual a partir de la caída. Por eso, según dice el apóstol Pablo, no podemos entender las cosas espirituales porque éramos carnales y han de discernirse espiritualmente. Y por esa razón es que cuando predicas el evangelio, una persona se muestra como una momia que no reacciona. Porque según dice el apóstol Pablo, estas cosas han de discernirse espiritualmente porque para ellos son locura y no las pueden entender. Tercer capítulo, la redención. La noticia de las noticias, la propuesta de las propuestas. ¿Qué es la redención? ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿Qué hizo Jesús para que tu condición cambie? Háblale acerca de la cruz, háblale acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuarto, y no menos importante que los tres anteriores, tenemos la propuesta final. Que esto puede responder a cómo apropiarme del regalo. ¿Qué debo hacer? ¿Ir a la iglesia? ¿Inscribirme en tu club social evangélico? No. ¿Qué debo hacer? Arrepentirme de mis pecados y confiar en la persona de Jesús. Deja de confiar en ti. Ahora bien, yo entiendo, y es muy razonable, que en toda esta sociedad, incluso la sociedad española, en la que con suerte suponemos el 1.7 de cristianos que hay aquí, nos sintamos intimidados, acorralados por todas esas personas que incluso se burlan de nosotros y tenemos miedo. Y uno de los mayores miedos, entre otros, sería el miedo a que nuestras creencias se vean desafiadas, a que se ponga en evidencia lo que no sabemos. Un 90% de vosotros, cuando os estoy hablando acerca de evangelismo, seguro que os viene a la mente una palabra que no desaparece y que es esta: no me siento preparado. Pero vamos a ser francos. La mayoría de vosotros lleváis en una iglesia más de 15 años. Sois cristianos de hace tiempo. Y a eso súmale la cantidad de sermones que habéis escuchado los domingos. Ahora, no sois tontos. Tenéis el conocimiento, aunque sean sueltos, tenéis conceptos teológicos en la cabeza. ¿Sabéis quién es Dios? ¿Sabéis qué es el evangelio? ¿Sabéis qué ha hecho por nosotros? ¿Lo sabéis o no? Y luego encima contáis con la experiencia de vuestra propia transformación interna. Entonces, nuestro problema no es tanto la falta de conocimiento, sino, escucha, nuestro problema para compartirlo de una forma ordenada y traducirlo al lenguaje de los no creyentes. Eso es lo que verdaderamente nos supone un obstáculo. Nos encontramos muchos obstáculos a la hora de hablar con un no creyente. ¿No lo has comprobado en tu trabajo? Dime la verdad. Seguro que tú, que cuidas a una abuelita, has tratado de encontrar la oportunidad de predicarla y lo has visto súper complicado, ¿no es así? Seguro que tú en tu empresa, en tu trabajo, en el bar en el que te comes el pincho de tortilla todas las mañanas, ¿a que sí? No sabemos cómo entrar, no sabemos cómo desglosar el mensaje en un lenguaje claro. Pero por eso, mis hermanos, debemos conocer el pensamiento social. ¿Qué piensa la gente que nos rodea? No para enfrascarnos en un duelo intelectual, no para parecer más listos, sino para ofrecer respuestas relevantes.
para ofrecer respuestas relevantes. Otra vez, para ofrecer respuestas ¿qué? Relevantes. ¿Y esto qué significa? Esto significa respuestas del interés popular. ¿Qué le interesa al mundo? ¿Qué quiere al mundo? ¿Qué teme el mundo? ¿Qué espera el mundo? ¿Entendéis? Incluso la Biblia tiene respuesta para todo. Por eso es que razonar o discutir o hacer apologética, vuelvo a repetir, es defender tu fe, ¿vale? Para que no suene a chino, no convertirá a las personas, pero servirá de puente, ¿entendéis? Servirá de puente para llegar del intelecto al corazón. ¿Me estáis pillando? Y luego, escúchame, el Espíritu Santo nos llevará a la incredulidad de las personas. Ayer estuve toda la tarde compartiendo el Evangelio y había una chavalilla que ella pues viene de un hogar que sus padres eran ortodoxos. Entonces ahí su imagen de Dios ya está tergiversada. Ella está viendo a Dios como fueron sus padres. ¿Entendéis? Como rígido, como dogmáticos, súper religiosos. Y por otra parte, ella se siente desencantada con Dios porque su padre ha fallecido. Piensa que Dios no le ha dado el trato que ella en realidad merece. Y el Espíritu Santo nos lleva a la incredulidad de las personas. Y eso le ocurrió a Mikel Maguregui. Dios le dio una palabra que dio justamente en la diana del problema de esta chavalilla, y que salió llorando. Salió llorando la chavala. Eso es increíble. Eso es espectacular, hermanos. Ahora bien, hay cientos de cosas que debemos mejorar a la hora de nuestro evangelismo. Quiero que quede claro que en ningún momento estoy hablando de ir a la imprenta más cercana y que nos hagan tacos o cajas de flyers para repartir en, ¿cómo se llama? En la Vidionera. No. Lo que estoy compartiendo aquí es que prediques en tu ámbito de confianza, en que hagas un sondeo de tu alcance, en que evalúes el radio de cercanos con los que tienes relación. Ahora bien, cuando tú te despiertas por la mañana hasta que te duermes por la noche, ¿quiénes son esas personas que forman parte de tu vida? ¿Quién? En mi caso, mi mujer, el camarero de abajo, que le doy la chapa todos los días, me como el pincho de tortilla, ¿entendéis? ¿Quién? Las clientas del trabajo, en este caso, mis vecinos. Mira, esta mañana me viene mi vecina y me dice, te he visto en TikTok. Y eso es espectacular, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque se ha metido en un buen lío. Estaba siempre diciendo, ¿cómo la entro? ¿Cómo la entro? ¿Cómo la entro? Gente súper chunga, súper difícil. Pero ahora ya tengo la puerta abierta, porque ahora ya van a saber a lo que me dedico. ¿Entendéis? ¿Quién es la gente que forma parte de tu vida? Ahora bien, debemos construir puentes al diálogo. Repito, debemos construir puentes al diálogo. ¿Qué significa esto tan técnico? ¿Qué es ese tema que todos tenemos en común? Podemos ser de diferentes razas, nacionalidades. Esto parece literalmente el arca de Noé. O sea, aquí somos todos de una madre. El que no es peruano es colombiano. El que no, gitano. El que no, solo nos falta los chinos. Tengo ganas de ver un chino aquí.
están trabajando, ¿no? No pueden venir los domingos tampoco. Esa es la pena. Bueno, ¿cuál es, entre todas las diferencias culturales que hay entre todos los habitantes de la tierra, existen temas que todos tenemos en común? Y yo lo he titulado Las grandes preguntas de la vida. Las grandes preguntas de la vida. Dijo el filósofo Kant, el concepto de Dios es un tema inevitable. Y siempre será inevitable. Incluso los no cristianos seguirán hablando de Dios mientras tenga delante de sí dos interrogantes sin responder: la felicidad y la muerte. Todos tienen miedo a la muerte, o todos tienen una idea reciclada. Ahora está muy de moda la reencarnación, ¿vale? Ayer le pregunté a una chica que en qué se iba a reencarnar y me dijo que en una mariposa. Sí, es verdad. Entonces, ¿entendéis? Y luego, por ejemplo, el otro, la felicidad. Todos quieren ser felices, pero sin embargo, la felicidad es líquida y solo dura hasta conseguir el próximo objetivo. ¿No? ¿Me entendéis? O sea, te dejas los codos estudiando para labrarte una carrera y cuando lo consigues deberás dejarte los riñones para conseguir un buen trabajo. Y después para conseguir una parienta. Y después para tener los niños. Y después, yo qué sé, para viajar a sitios desconocidos. Y después para jubilarte. Y después al ataúd hasta que descubres que nunca has experimentado eso a lo que llamaban felicidad. Porque es opuesto a lo que Dios ofrece. Pero bueno, me voy a dejar aquí. ¿Entendéis? Grandes preguntas de la vida. Todos los seres humanos nos topamos frente a las 4 preguntas que aún casi todos aquellos que no han conocido a Dios nunca han logrado dar respuesta. Propósito, identidad, destino y origen. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez quién soy? Absolutamente todos. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez de dónde vengo? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez para qué estoy aquí? Propósito. ¿Y quién no se ha preguntado alguna vez la muerte, hacia dónde voy? ¿Existe el más allá? ¿Hay una vida después de esta? Porque repito que estas grandes preguntas son el puente que conecta una necesidad a una solución. ¿Y sabes por qué razón las consultas terapéuticas están a reventar? Porque la iglesia no se involucra en los problemas reales de este mundo. Pasamos de todo. Debemos dar respuesta a la inquietud social. Y sin embargo, a veces presentamos nuestra fe como que fuéramos elefantes en una cacharrería. ¿No? Reventamos a la peña con conceptos bíblicos sin antes forjar lazos de empatía. Debes forjar lazos de empatía. Debes de hacerlo. Ahí está Israel, es testigo, la chapa que le pega a todos en la pelu. ¿Entendéis? Pero primero forjar lazos de empatía. Escucha, si no eres majo, hazte el majo, que no cuesta nada, que no cuesta dinero ser un poco majos, ¿o no? Sé majo, sé cariñoso, deja de vivir para ti, expresa el evangelio. Ahora, algo muy importante, ¿sabes qué es? Y algo que parece que se nos va de la cabeza, debemos contextualizar. Contextualizar. ¿Qué es el contexto? El contexto es que te adaptes a tu cultura, a tu época y a tu entorno. Eso es el contexto, ¿entendéis? Pero a veces
utilizamos métodos fuera de época y cultura. Y cada día me doy más cuenta de lo inútiles que son cuando las personas se ponen en una plaza pegando voces. Y no quiero ser dogmático. Doy espacio a que el Señor se mueva. Hay muchísimos, por ejemplo, latinoamericanos que en sus países son cristianos y ahora se les ha ido un poco la flapa con el tema de Europa, ¿no? Y están despistados, no van al culto. Entonces, claro, escuchan a ese hombre predicando el evangelio y se reconcilian. ¿Entendéis? Eso es útil, estar en la plaza. Pero ¿a cuántos sacrificas por el camino? ¿A cuántos españoles te van a ver como un chalao dando gritos? ¿Cuántos? ¿Cuánto fruto hay en eso? Esto es una opinión personal y que no debo convertirlo en una doctrina, perdonadme, ¿vale? Pero si no estáis de acuerdo conmigo, pues entonces luego, yo qué sé, tomamos un café y charlamos. Y tú me presentas tu punto de vista. Pero debemos de buscar al final lo que dé más fruto y eso se encuentra, ¿sabes dónde? En las relaciones. En las relaciones. ¿Sabías que hay plantas que no sobreviven en un medio que no es el suyo? Imagínate que ahora yo cojo, escucha, una planta del Tíbet y la trasplanto a Archanda. Posiblemente las condiciones climatológicas acaben por matarla. Y a veces nosotros los cristianos hacemos eso, enganchamos a un oso polar y lo plantamos en Sevilla a 40 grados bajo el sol. Porque, hermanos, nos aferramos a los clásicos que fueron una novedad en su tiempo, porque eso nos hace sentir más seguros. Y en ocasiones, con todas esas campañas evangelísticas que, bueno, sacamos la liturgia a la calle, es como que ahora celebrando este culto derribamos las paredes y los vecinos nos escuchan, ¿entendéis? Pero debemos usar el método misionero. ¿Qué hacían los misioneros? ¿Qué hacían? Aprendían la cultura, la indumentaria, ¿entiendes? Se adaptaban a su entorno y después compartían el evangelio porque eran aceptados por la población. Ahora, debemos desmentir los tópicos sobre la religión. En muchas de mis conversaciones con no creyentes, yo he tratado de dividir la conversación en tres partes. No falla. Es matemático. El 90% de la gente no va a parar de escupir prejuicios hacia la institución católica. La religión es un despliegue de poder para tener al pueblo controlado. Los curas son unos pederastas. Y si se enteran que eres evangélico, los pastores roban el dinero. Es así. Bueno, prejuicios. Porque el ateísmo, en su inmensa mayoría, no es científico. El ateísmo, o al menos el que conozco, no está basado ni en la ciencia ni en la razón, sino en su inmenso rechazo hacia la religión. Bueno, luego el 10% que queda te van a hablar del problema del mal, ¿no? Que eso es razonable desde una perspectiva humana que piensa por sí misma y es consciente del sufrimiento que la rodea. ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué hay pobreza? Pero escucha, teniendo en cuenta que el 10% de esas dudas tenemos un 9,9% que pertenece a la responsabilidad humana, solo queda un 1% de motivos por el que no creen en Dios. ¿Sabéis cómo aprendí a argumentar? Fallando. Ahora, de hecho, tengo algunos anotados que tengo que resolverlos, ¿vale? Cuando en el trabajo, por ejemplo, te hacen una pregunta complicada que no has sabido responder, ¿no?
Te hacen una pregunta complicada y no sabes responder. ¿Qué haces tú? Vas a casa y la investigas y al día siguiente le respondes, si quieres responderle, ¿me entendéis, no? O sea, es tan fácil como eso. Y yo, por ejemplo, voy aprendiendo sobre la marcha porque yo soy un bebé que se encuentra en pañales en el mundo de la apologética o la defensa de la fe, sí, pero mi hermano, cuando se te presente la ocasión y te quedes en blanco ante una pregunta complicada, vete a casa y resuelve la pregunta. Y así otro día no te coge por sorpresa. No vamos, como sigo diciendo, a persuadir el intelecto con argumentos, pero ¿sabe lo que va a hacer la apologética? ¿Sabe lo que va a hacer? Va a derribar los escudos y va a hacer vulnerables a las personas que te escuchan. Porque al desarmar sus argumentos, dejarás en evidencia que si no creen, es porque no quieren creer. Es porque no quieren creer. Y por otra parte, mi hermano, verán que no eres un borrego, que has heredado una creencia cultural, ¿no? Que, bueno, soy cristiano porque si no mi mamá me pega. Soy cristiano porque vengo de un entorno religioso. No. Verán que para ti Jesús no es simplemente una idea feliz de la vida o un peluche al que te aferras por las noches cuando hace mucho viento. Verán que eres una persona que te has esforzado por razonar tu fe, por investigar tu fe y por dar respuesta a las preguntas difíciles de las personas. Algo que cometemos y que es muy inevitable en los cristianos es que a veces mostramos superioridad moral. Mostramos superioridad moral. Algo natural en alguien que cree poseer toda la verdad es tratar a los demás como si fuesen idiotas. Yo tengo la verdad y si tú no la tienes, es que he sido más inteligente que tú al encontrarla o que tú eres más tonto que yo al no haberla encontrado aún. Y es eso, hermanos. La falta de madurez nos hace sentirnos especiales o espaciales. Una élite superior, iluminados que han dado con la verdad absoluta. Pero eso, hermanos, solo demuestra que nos sentimos muy inseguros de nuestra fe y que los sentimientos de la gente nos importan un comino. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? En su primer libro, en el capítulo 3 y en el verso 15, estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y con reverencia ante todo el que os demande razón, que os hagan preguntas de la esperanza que tenéis. Otro error que cometemos es que tratamos de convencer a las personas. Yo soy un experto en convencer a las personas. Y a veces cuando lo estoy haciendo me doy cuenta y tengo que echar el freno porque la realidad es que nos sentimos impotentes cuando el evangelio es rechazado. Yo siempre me frustraba, cosa que ya no, la verdad. Es un obstáculo que he logrado superar. Pero nos sentimos impotentes cuando el evangelio es rechazado, cuando tu compañero de trabajo te ignora, cuando te dice, ya estás otra vez con el tema de tu Dios. Nos sentimos impotentes, sentimos que la palabra no alcanza los corazones. Pero escúchame, hermano, esto no es un pulso de creencias, no tratamos de cambiar de religión a las personas o de hacerlas cambiar de opinión sobre su idea de Dios. Y el problema es que a veces tratamos a la gente como si fueran clientes. Y el evangelismo lo usamos como una especie de negociación para cerrar la venta. Y cuando se nos agotan los argumentos, porque se nos agotan, ¿qué hacemos? Recurrimos a exagerar las ventajas del producto. ¿Por qué?
por miedo a perder otro posible comprador. Porque deseamos oír el sí inmediato. Pero lo que no hemos entendido, que la salvación es un proceso. Me hace muchísima gracia que personas, a veces cuando me ven evangelizar, me preguntan esto. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Se han convertido? Sí, hermano, han caído de rodillas, han visto la luz y me han besado los pies. No, porque la salvación es un proceso. La salvación es un proceso. Y en casos excepcionales, ¿no? Pues por ejemplo como Agustín de Hipona, que tuvo una conversión muy colorida, pero son casos puntuales. Pero generalmente la salvación es un proceso, pero deseamos oír el sí inmediato. El sí inmediato. El sí por el que en ocasiones vendemos la verdad diciendo que Dios es alguien que no es y que el Evangelio hace cosas que en realidad no hace. ¿Y sabe lo que vas a conseguir con eso? Que la gente siga a Dios por motivaciones egoístas. Pero hermano, la salvación no depende de los conocimientos que tengas. La salvación no depende de tus dotes comunicativas. La salvación no depende de tus habilidades intelectuales o de tu insistencia o de que persigas a la gente. La salvación depende del Espíritu Santo. Como vemos en Juan 16:8, cuando Él venga, ¿quién es el que ha de venir? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al pecado, de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, y con esto vamos a terminar ya. Tenemos que orar un poco más, hermanos. El problema es la falta de oración. ¿Qué es lo que nos dice 2 de Corintios 4:4? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que la luz del Evangelio no les resplandezca. Una pregunta. ¿Cuántas veces has evangelizado sin obtener una respuesta? ¿Cuántas? Pero ahora nos consolamos con una realidad que conocemos y decimos esto. Bueno, yo he plantado la semilla y el Señor se encargará de hacerla germinar. ¿Y eso es cierto? Sí, pero incluso sabemos que no siempre funciona así. Cuenta una historia que una mina sufrió una explosión y los mineros quedaron atrapados dentro. Entonces, un equipo de rescate logró introducir linternas para que pudieran ver hasta sacarlos. Uno de ellos pulsó al interruptor de la linterna y ya podían ver. Sin embargo, un joven dijo: ¿dónde está la luz? Y el resto de sus compañeros lo miraron entristecido, sabiendo que la luz lo había dejado ciego. Y ese es el problema, hermanos, del mundo en el que vivimos. Yo sé que en muchas ocasiones atribuimos las causas a las secuelas de la religión, a las filosofías humanistas, al ateísmo y demás. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Que es el demonio, hermanos. Es Satanás quien tiene cegados los ojos de los incrédulos. De tal modo que vemos en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora bien, la oración agudiza nuestros sentidos espirituales, nos ayuda a tener discernimiento frente a las situaciones, nos da sensibilidad para escuchar la voz de Dios y, lo más importante, nos ayuda a someternos a la voluntad del Padre. ¿Y sabes que esto sería imposible sin el Espíritu de Dios? ¿Sabes cuántas veces aparece registrado el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? 87 veces.
Los evangelistas del primer siglo no se atrevían a dar un paso sin su ayuda, a meterse en una nueva civilización sin su ayuda, ya que sin Él, sin el Espíritu Santo, corremos 3 peligros graves: estar desalineados con lo que Dios desea hacer, convertirnos en tipos profesionales que lo saben todo y caer en la trampa del activismo, trabajar para nuestra propia gloria. Pero el Espíritu Santo, en esos momentos difíciles, cuando nos sintamos acorralados por el intelectualismo de este siglo, cuando no sepamos qué decir, hermano, cuando no sepas qué decir, cuando te sientas como el tonto en medio de los listos, cuando estés en tu trabajo y no sepas cómo defender tu fe, escucha bien, el Espíritu Santo será quien supla tus carencias evangelísticas. Pondrá en ti las palabras adecuadas, te dará la sabiduría necesaria, te dará una inteligencia sobrenatural para que puedas responder, para que puedas llegar a la incredulidad del corazón de las personas. Y me gustaría hacer un desafío final, incluso que podamos tener tiempo para orar un poco. Mirad, insisto con lo mismo, ¿qué personas forman parte de tu vida? ¿Qué personas forman parte de tu vida? Si podría sonar un poquito el piano o una musiquita que pongáis los de sonido. ¿Qué personas? Vecinos, compañeros, tu jefe, el camarero del bar en el que desayunas, incluso tus amigos no creyentes. ¿Qué personas son aquellas con las que tienes relación? Y te voy a hacer esta propuesta final. Es sencillo, el mensaje se reduce aquí. Escúchame y tómatelo en serio por el amor de Dios. ¿Y si en esta semana eres intencional e introduces a Jesús en una conversación con ellos? ¿Y si en esta semana eres intencional e introduces a Jesús en una conversación con ellos? Hermanos, vuelvo a recordar la pregunta que hice hace bastante tiempo. ¿Qué piensa este barrio de nosotros? No se dignan ni siquiera a mirarnos de reojo. No tienen ninguna curiosidad por lo que se respira dentro. No llamamos la atención en algo que hacemos que se planteen dudas sobre quiénes somos. ¿Qué piensa este barrio de nosotros? Una pregunta. ¿Alguna vez has hablado o saludado a alguno de los vecinos que pasan por delante? ¿Sí o no? Claro, mínimamente saludar, tener relación, ser agradables, hermanos, reflejar el amor de Cristo. Y no te preocupes, porque los proyectos son de Dios. Y si el Señor quiere algo con esa abuelita que vemos todos los días subiendo y bajando de su casa, si el Señor quiere algo con ese hombre delgaducho que dice que me parezco a Marcos, si el Señor quiere algo con ese que tiene un bull terrier calvo que pasa muy a menudo y he podido frecuentar con él, si el Señor quiere algo con esta chica rubia que fuma mucho en el balcón, escucha, el Señor lo va a hacer. El Señor te va a poner delante de esa persona para que compartas el Evangelio. Escucha, mañana es lunes. ¿Y si mañana te pones la alarma media hora antes y cuando estés a punto de salir de casa, no te pones de rodillas y le dices esto al Señor? Señor,
hoy quiero ser una herramienta de salvación para alguien. Te sorprendería. El Señor escucha esa oración y lo va a hacer. Es real, ocurre, funciona, pasa. Lo que pasa que Dios no nos va a dar algo que no queremos en realidad, porque lo vamos a despreciar, porque el Señor no trabaja en balde. Predica el evangelio, la gente se está perdiendo. Yo sé que tienes suficiente con lo tuyo, con ser un buen esposo, con ser un buen padre, con ser un buen cristiano, con ser un buen ciudadano. Pero hermano, en el nombre de Jesús y por la fe, remuevo toda apatía que hay dentro de ti y toda insensibilidad contra este mundo. Por el amor de Cristo, por las ternuras que Dios expresó mediante el evangelio en una cruz, te suplico que despiertes a este mundo. Deja de ser un cristiano que está aquí metido como en una lata de sardinas. Haz algo por el mundo, haz algo por tu bloque, haz algo por tus compañeros de trabajo. En el nombre de Jesucristo, me gustaría llamar a dos personas en esta bonita mañana. Aquellos que nunca han tenido la suerte de conocer al Señor Jesús, y aquellos que a partir de mañana lunes deseáis salir de la frustración y el miedo de estar callados y compartir el evangelio. Por el amor de Cristo, si la razón que te mantiene sentado a tu asiento es la vergüenza o el qué dirán, no, por favor, vente para acá adelante, venga, vente para acá adelante, vamos a orar por ti. Somos tu familia, te queremos, te amamos. Vente para acá adelante, venga, vamos a orar. Todos en pie, todos en pie. Incluso te amamos, Señor Jesús. Señor, en esta mañana adoramos lo que eres. Estamos embriagados del perfume de tu amor. Gracias, Dios, porque te conocimos cuando estábamos muertos, desnudos, enfermos. Te suplico por todas las personas que no te conocen, para que te des a conocer a ellas. Que hoy, Señor, por las puertas de este culto salga gente transformada y con otra idea sobre ti. Te suplico en el nombre de Jesucristo que tú impulses a todos mis hermanos a renunciar al miedo, a dar un puñetazo en la mesa y a compartir tu evangelio mañana lunes. Por favor, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias y te adoramos. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor.